Yo soy Montessori. 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 Bienvenidos al podcast Identidad Montessori. Un espacio para recordar, Descubrir. compartir e investigar. Acompaña a Miri Y a Roberto, que junto a sus invitados buscará las razones por las que Montessori ha marcado tantas vidas. Hola a todos, bienvenidos a su programa, su podcast Identidad Montessori. Estamos muy contentos otra vez de poder estar con ustedes grabando, trayéndoles esta búsqueda, esta curiosidad por descubrir dónde está la identidad Montessori. El día de hoy ya estamos en racha, hemos tenido grandes invitados, hoy con un tema que los tres vamos a disfrutar mucho porque los tres lo manejamos, pero vamos a poderlo explotar muchísimo. Y no puedo menos que presentar a la persona con la cual hacemos este programa. Miri, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí feliz de estar otra vez de regreso con todos ustedes, escuchándonos, poniendo su orejita lista para ver qué viene ahora. Así es, así es. Vamos, como todos los programas, a ir a una pequeña cápsula para ver un poquito qué es lo que intentamos hacer con este programa. Ahorita regresamos. Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa, con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori. Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx. Hola, ya estamos de regreso en su podcast Identidad Montessori. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado y como dijimos anteriormente, esta plática va a estar buenaza porque los tres compartimos un gusto por ello. Así es. Y dinos quién es, José Robert. El día de hoy tengo el gusto de presentar a alguien que también conozco desde hace muchísimo tiempo. Arriba de mí, creo que fue un año más o menos que estábamos en taller 1, taller 2, y lo conozco muchísimo y en verdad me da mucho gusto invitar y presentarles a Luis Miguel Herrera Martinelli. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Hola, ¿qué tal? Tambores, faltaron los tambores, el redoble. Así es. Pues bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, por ser parte de este proyecto que la verdad es que desde que me lo contó mi mamá, Liliana Martinelli, a la que ya entrevistaron también. Así es. Me dio mucho gusto que alguien de nuestra edad quiera como rescatar este sistema y esta forma de vida, porque yo más que una escuela lo siento como una forma de vivir y a mí me dejó muchos valores y muchos estándares que me han hecho la persona que soy hoy en día. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, porque además estamos todos participando de esto, estamos descubriendo un montón de cosas. Cada vez que hacemos el programa encontramos nuevas cosas y recordamos muchísimo, porque además es impresionante cómo todas las personas que hemos tenido en el programa nos han recordado lo que vivimos en estos años y nos han recordado que tenemos que seguirlo viviendo. Y empezando esta parte de recordar, quisiéramos que tú nos comentaras de dónde viene tu identidad Montessori, dónde estudiaste y qué hiciste tú en Montessori. Ok, pues bueno, ciertamente mi identidad Montessori viene desde antes de que yo nazca. Sí. Desde que estaba en la panza de mi mamá, pues ya iba yo con ella acompañándola al ambiente, ¿no? Y empecé yo en una escuela muy chiquita, cuando tenía 2 años, que realmente esa escuela no tengo muchos recuerdos, donde realmente yo recuerdo toda mi infancia y toda mi vivencia de Montessori fue a partir de que entré a Casa de los Niños NAN y ya de ahí empecé a vivir toda la experiencia. Esto fue en el 85.
y pues bueno, ya tiene bastantes añitos. El siglo pasado. Exactamente. Ya cuando empiezo a hacer cuenta de los años, digo, ay, no, pues sí, ya casi llegó al 4º piso. Perdón, Luis Miguel, ¿solo hiciste casa de niños o también hiciste taller? No, hice también taller. Taller lo hice en Sencali. Exacto. Soy uno más de los egresados de Sencali. A José Roberto yo lo conozco por la escuela de mi mamá, por Montessori, pero nos encontramos realmente como compañeros de escuela hasta taller. Sí, Cuando sí. José Roberto entra a taller 1 a Sencali, pues yo era de los malosos de arriba del taller 2 que les hacían las novatadas. Te hicieron novatada entonces. Ni me acuerdo qué fue, pero sí, o sea, yo recuerdo que era más que la novatada, el miedo de subir las escaleras. Ay, mi hacia amor. Hacia el taller 2, no sé si tú te acuerdas, Miguel, era como el misterioso nivel de arriba que era taller 2. Sí, que nadie podía subir. Nadie podía subir. Entonces era ¿Por como, qué? Pues porque era taller no teníamos, exacto, para empezar no teníamos nada que hacer ahí. Claro. Y ahí estaban los grandes. Sí. Entonces era como, me acuerdo que lo más que hacíamos era subir como 3, 4 escalones y asomarnos para ver qué alcanzábamos a ver, y todo el mundo estaba trabajando, entonces obviamente nadie nos hacía caso. Sí, claro. Pero era como la aventura, ¿no? De subir esos 3, 4 escaloncitos y asomarte a ver cómo era la parte de arriba. Y me acuerdo muy bien que cuando estás en taller 1, que te falta poco tiempo para pasar a taller 2, te invitan. Y entonces vas un día y es como... ¡Esto me va a tocar! En el misterioso mundo de taller 2. Exacto, y ahí es cuando volteas a ver y dices, ay, pues es lo mismo que abajo. Sí. Solo que hay más grandes. Oye, me hiciste recordar justo la emoción de ya saber que ibas a pasar a taller 2. Era así como de, ¡oh! Ya voy a pasar a taller 2, ¡qué emoción! Claro, es que además se juntan la emoción, o sea, cuando tú estás en primaria, pues pasas de primero a segundo, segundo a tercero, y bueno, tienes la evolución, ¿no? Acá se juntan todas las experiencias, todas esas emociones, y se concentran en una sola, que es pasar de taller 1 a taller 2, ¿no? Entonces, es verdaderamente padre. Y vamos a la parte interesante de la pregunta, Miri. Bueno, no sé si te platicaron antes, pero tenemos una carrera de materiales y bueno, pues nos gustaría saber por qué material votas, cuál es tu preferido o cuál te gustaría meter en la carrera. Tu mamá, cabe mencionar, que metió la Torre Rosa. Sí. ¿Cuál es el tuyo? Como buena guía. Sí. Exactly. Para mí, yo creo que el tablero del 100 era como el material más divertido para mí, porque tenías a los soldaditos, que eran como los pinos que ponías en las decenas. Sí. Y tenías las balas, que eran las unidades, y entonces... Pues yo me imaginaba ahí, hacía como mi batalla campal entre las decenas verdes contra las decenas rojas, y empezaba ahí a acomodarlos. Yo creo que ese ha sido como uno de los que más he disfrutado. Y entre batalla y batalla aprendías a sumar y a multiplicar. Exactamente. Bueno, eso es lo que se intentaba. Padrísimo. Pues bueno, entra a la carrera también el tablero del 100. Listo. Y entonces, entramos en materia porque en verdad yo no saben las ganas que tenía de tener esta plática, porque además atañe mucho a lo que estamos tratando de hacer en este proyecto, La Torre Rosa, porque de alguna manera el entrar en este mundo Montessori, nunca mejor dicho, en este mundo Montessori, como la escuela de Liliana,
empieza a abrirnos, como adultos, varias preguntas y varias formas y varios enfoques de abordar el fenómeno Montessori. Y no podíamos dejarlo de ver desde lo que nosotros hemos estudiado, Miri como publicista, yo como mercadólogo y Miguel también como mercadólogo. ¿Cómo empezar a hablar de mercadotecnia en las escuelas Montessori? ¿Cómo nos acercamos, Miguel, a este tema de lo que necesitaría la escuela, o más que la escuela, todo el sistema para mejorar sus procesos de marketing? Ahora que nos están escuchando muchas dueñas de escuela o guías que les puede interesar. Tratemos de no irnos como es bien hecho por nuestro gremio, irnos por los tecnicismos, sino de qué manera podríamos acercarnos al tema de mercadotecnia, Montessori y las escuelas. Fíjate que es un tema súper interesante. La mercadotecnia es muy amplia y se puede enfocar es lo bonito de la mercadotecnia, ¿no? Que se puede enfocar en cualquier ámbito, en cualquier giro, claro, en el que tú te estés desempeñando. Y creo yo que es algo que le está haciendo mucha falta al sistema Montessori. Normalmente el sistema Montessori es, hasta cierto punto siento yo que es como satanizado. Sí. Como que dicen, no, es que tienes un niño que no se puede controlar, llévalo a una escuela Montessori porque ahí los dejan hacer lo que quieran y no tienen reglas. Y son este tipo de mentiras que se manejan en el día a día, que le hacen mucho daño al sistema. Claro. Y que yo creo que justo deberíamos empezar a utilizar la comunicación, la mercadotecnia y la publicidad para hacer este cambio, para que se den cuenta que tiene reglas, que tiene una estructura y que creo yo lo más valioso es que te enseñan a pensar de una forma muy diferente a la que piensa cualquier persona. Tu estructura de pensamiento cambia muchísimo. Y creo yo que eso es lo que debería de enfocar hoy en día la mercadotecnia hacia este rubro y que las escuelas Montessori deberían de explotar como el alumno Montessori piensa diferente a los demás y resuelve los problemas de una forma diferente. Razonamos, entendemos y solucionamos. No solucionamos porque nos dijeron 2 más 2 es igual a 4, sino que realmente nos regresamos y decimos, a ver, en el material yo ponía 2 bolitas y luego otras 2 bolitas y entre ese grupo de bolitas hacía 4. Es una forma de pensar y de razonar el problema muy sencillo, pero que no pasa en el común denominador. Claro. La gente ya está muy acostumbrada a hacer las cosas de una forma mecánica y automática, 2 más 2, 4, pero no piensan de dónde viene ese 4. Y creo yo que Montessori es lo que te enseña a entender de dónde viene ese 4, y creo yo que es donde se podría explotar muchísimo más la comunicación que se debe de hacer. Claro, tenemos una especie de producto malentendido y a veces también no explicado, porque si te das cuenta ahorita los que tienen la responsabilidad de comunicar, es que más que el método, toda la filosofía Montessori recae en las maestras que estudiaron pedagogía, no comunicación. O también de papá en papá, ¿no? Como claro, de ir platicando de la experiencia que tuvieron sus hijos o los mismos exalumnos. Claro. Tenemos este producto que necesita ser comunicado. La pregunta tiene un poco de jiribilla porque además tú, Miguel, estás cerca de una escuela Montessori y seguramente desde la parte de mercadotecnia hay cosas que tú ves que podrían servir a la escuela de Mundo Montessori y que hay que como impulsar, ¿no? ¿Qué características tendría que tener una escuela Montessori, cualquiera, para empezar a aprovechar estas herramientas de comunicación, marketing y publicidad? Claro, yo creo que la comunicación por sí sola es una forma de acercar tu producto a tu mercado, ¿no?
¿quién es tu mercado? Pues en la escuela hay que entender que hay dos mercados. Está el mercado del alumno, que es el que vive el producto, pero no es el que toma la decisión. La decisión de compra. Exacto, quien toma la decisión es el papá. Entonces, se deben de manejar como dos comunicaciones. Una comunicación para encantar al niño, y la forma más fácil es como mostrarle el material y mostrarle de forma vivencial la experiencia Montessori. Claro. Pero la comunicación hacia el papá, que es al final el que toma la decisión, hay que acercarle el sistema. Normalmente lo que yo he visto en las escuelas es que las escuelas esperan a que llegue el papá, y entonces cuando entra el papá es cuando se da cuenta de todo lo que pasa en Montessori. Y creo yo que deberíamos de empezar a hacerlo diferente. Deberíamos de empezar a llevar la escuela o el sistema Montessori a los papás. Y hoy en día creo que la pandemia que estamos viviendo hoy nos está dejando mucha enseñanza de cómo poder utilizar la tecnología, las herramientas, la comunicación, para entonces acercar al papá este sistema y poder llegar hasta sus casas. No necesitamos esperar a que los papás lleguen a nuestra escuela, sino que nosotros podemos acercarnos, podemos hacer videos, podemos hacer webinars, podemos hacer conferencias donde le llevemos el sistema al papá y que lo viva, que lo vea, que lo escuche, que lo sienta, aunque sea a distancia, pero que tenga, no sé, un tour virtual, se me ocurre ahorita, para poder entender un poco más cómo se vive el día a día en Montessori, y no esperar hasta que él llegue. Oye, Luis Miguel, bueno, nosotros hemos estado platicando sobre personalidades de marca y así, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, si Montessori tuvieras tú que desarrollar la personalidad de marca, esto con referencia a cuál sería su tono, cuál sería el estilo de manera de hablar en la que se manejaría, si sería un hombre o una mujer, sobre qué hablaría en las redes sociales, cuáles serían las palabras que manejaría o con las que se manejaría, a qué cuentas le daría like o qué cuentas seguiría, cuál sería el tipo de música que le gusta. ¿Podrías tú decirnos cómo definirías la personalidad de Montessori? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan compleja! Y se tiene que construir como con muchos elementos, ¿no? Claro. Sí, bueno, puedes tomar el que tú quieras, pero a mí la verdad es que sí me gustaría saber. Buenísimo. Mira, desde mi perspectiva y por cómo yo he visto que mi mamá maneja la escuela, siento yo que debe de darse mucho amor y transmitir mucho amor en la comunicación, transmitir que los niños están en un lugar seguro, confiable, pero donde van a ser queridos, donde van a ser tratados como personas y no como un elemento más o como una matrícula más. No estoy seguro si debería, por lo mismo de como lo que ya tenemos nosotros impuesto por la sociedad. Cuando tú hablas de una persona amorosa que cuida a niños, lo primero que piensas es en una mamá. Sí, claro. Y lo primero que piensas es en una mujer. Pero creo yo que es momento de empezar a romper paradigmas. Claro. Y de empezar a cambiar esta sensación de que solo las mujeres son las que pueden transmitir estos sentimientos. Yo creo que yo pondría más bien como personaje del sistema a un niño o a dos niños, tal vez a dos hermanos, un hombre y una mujer, para no encasillarnos en el género. Claro. Y ¿a quién seguirían? Wow, yo creo que deberían de estar siguiendo en redes sociales desde un creativo que está mostrando cosas innovadoras y cosas nuevas constantemente, pero creo yo que también no deja de ser educación
Entonces también debería de estar siguiendo a los grandes ponentes que hoy en día están dejando marca en cómo se debe de llevar la educación a nivel internacional y cómo están rompiendo barreras y paradigmas para acercarse al tomador de decisión en este caso, ¿no? Creo yo que la comunicación en redes sociales no va dirigida a los niños porque los niños no ven redes sociales, Claro. no Sí, deberían no. de ver redes Claro. sociales, ¿no? Hoy en día hay cada vez más niños que tienen su cuenta de Twitter, de Facebook, Ujú. de Instagram. O de YouTube, Creo- ¿no? Para o ver de sus YouTube. videitos. Exacto. Es algo muy valioso que un niño conozca la tecnología y empiece a indagar, pero yo creo que un niño no debería de tener redes sociales. Claro. Entonces la comunicación en redes sociales debería estar enfocada a los adultos. Claro. Ujú. Y siempre, vaya, a mí la forma en la que la Torre Rosa está empezando a manejar la comunicación yo aprendí a escribir escribiendo en arena. Eso como que cuando alguien lo lee, dice, ah, caray, pues ¿cómo? ¿Vivías en la playa? Claro. ¿Estabas en un pueblito que no tenían pizarrón y te ponían a escribir en la tierra? ¿O cómo es eso? Ajá. Y justo eso es lo que se tiene que lograr, que las personas empiecen a cuestionarse y te empiecen a cuestionar de una forma un poco retadora, Claro. de, ay, no te creo, o ay, ¿en dónde vives? Ujú. Justo porque en ese momento es cuando tú puedes explicar cómo el sistema desarrolla el conocimiento mucho a través de la parte sensorial Ujú. Ujú. y empezar a romper justo estos esquemas, estos paradigmas, ¿no? De cómo la escuela tradicional te dice que debes de aprender y cómo hay otros sistemas que te enseñan lo mismo, pero de una forma mucho más divertida para un niño. Claro. Y Sí. yo definitivamente a mis hijos prefiero que estén en un lugar donde se diviertan, en un lugar donde solo tengan que estar sentados escuchando. Desde luego en redes sociales es como complicado hablarle al niño. En algún momento Sí. podríamos acercarnos ya con proyectos más cercanos a la escuela. Pero es cierto, quienes están aquí como target, por así decirlo, como público objetivo deben ser los papás. Pero también hay una guía que tiene que aprender a comunicar y está el que nosotros llamábamos exalumnos, refiriéndonos a nosotros, ¿no? Los que habíamos vivido la experiencia. Y después dijimos, bueno, es que no somos exalumnos, es que la filosofía nos ha perseguido en nuestras profesiones y en nuestras vidas y seguimos siendo alumnos y seguimos aprendiendo con el método Montessori, ¿no? Pero sí hace falta que nos reactivemos, que volvamos a encontrar la forma de comunicar todos juntos Montessori. Entonces, guías y alumnos comunicando Montessori a los papás y a los niños, desde luego, ¿no? Y lo que dijiste... Claro, la parte vivencial. Exactamente. Lo que dijiste de identificarlos como los niños y la creatividad se me hace bien interesante. Sí, yo creo que puede mover mucho a un papá escuchar que un niño te habla. Claro. Y que desde la perspectiva de un niño, por eso yo pensaba en la personalidad en redes sociales, sería como la personalidad de un niño. Una personalidad juguetona y que te reta constantemente a resolver y a pensar, ¿no? Mis hijos me dicen, oye papá, ¿por qué el cielo es azul? Y dices, ay, en la torre, ¿por qué el cielo es azul? ¿Y cómo se lo explicas, no? Y le das una respuesta que no lo satisface y te dice, ¿pero y por qué? Y el famoso, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te puedes pasar 2 horas tratando de resolver el porqué del niño. Claro. Y creo yo que en redes sociales deberíamos de empezar a retar a los adultos. Claro. Desde el por qué piensas lo que piensas
y por qué no verlo desde otra perspectiva. Uh-huh. Estamos a punto de terminar este pequeño bloque. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos para seguir platicando de este tema de marketing, las escuelas y Montessori. Regresamos en un momento. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh, sí! ¿Cómo lo supo? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar mi playera de las letras de lija. Yo quiero las del binomio. Las cadenas, los mapas. No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Hola, pues ya estamos de vuelta en su podcast, Identidad Montessori. Y bueno, pues como saben, tenemos un súper invitado que es Luis Miguel. Él es mercadólogo. Y bueno, pues hemos estado platicando con él respecto a Montessori y marketing y cómo ve el marketing actualmente. Hace poquito acabamos de definir cómo sería la personalidad de Montessori en las redes sociales. Y bueno, pues ahora me gustaría preguntarte, Luis Miguel, ¿tú qué consideras que van a tener que hacer las escuelas en este entretiempo para regresar al nuevo ciclo escolar? A la famosa nueva normalidad. A la nueva normalidad. A Robert no le gusta que le digamos la nueva normalidad. No, sí, está bien, díganle. A la normalidad. A la mejor normalidad. A la mejor normalidad. Pues, wow, está bien complicado ahorita poder hablar de un regreso, porque si bien no sabemos qué nos depara el futuro, tenemos que pensar obviamente en cómo vamos a regresar en la cuestión de salud y qué nuevas cosas, nuevas herramientas se deben de buscar para mantener a los niños seguros. Pero bueno, ese es un tema donde los médicos y los expertos de salubridad deberían de ayudar a las escuelas. Claro. Yo creo que para nosotros, como les decía hace rato, bueno, más bien no para nosotros, para nuestro tema, lo que yo les comentaba es que nos está dejando ahorita muchas enseñanzas de cómo hacer las actividades a distancia y cómo adaptar lo que hacíamos siempre sin tener que estar juntos. Y eso lo que nos está ayudando es nuevamente a tener una estructura de pensamiento diferente y a buscar la solución a los problemas. Creo yo que las escuelas tienen que pensar nuevamente en cómo van a poder seguir acercando la información y la comunicación a los papás de primera instancia sin tener que estar en las escuelas. Claro. Y cómo, porque ya existe un calendario establecido por la SEP, pero todo este calendario depende de cómo el semáforo vaya cambiando. Claro. Sí. Entonces, las escuelas deberían de estar preparadas a la posibilidad de que todavía no regresen, pero los papás necesitamos que los niños sigan estudiando y sigan trabajando y sigan aprendiendo. Claro. Entonces, yo creo que las escuelas tienen que empezar a pensar en tener más comunicación y buscar más herramientas donde puedan acercar la escuela a las casas. Dices algo bien interesante. Yo no sé si es un poquito más fácil para un salón convencional o tradicional llevar las clases virtuales, donde casi cambias un pupitre por una conexión de pantalla, a la experiencia Montessori. Yo creo que es un reto bien interesante para una escuela Montessori ver cómo amplía el ambiente del ambiente Montessori, donde todo es, como tú decías, sensorial,
de cercanía, de experiencia con el otro. Y ahora tenemos que hacer esta ampliación del ambiente a la casa. Y creo que en ese ampliar el ambiente también está la parte de involucrar a los papás, porque ellos van a tener que ser extensiones de la guía, de los directivos, inclusive de los otros alumnos, para poder continuar este estudio Montessori en casa. Entonces, de alguna manera tenemos que presentarle a las escuelas la necesidad de entrar en el mundo virtual, porque hay algunas que ni siquiera página web tienen, ¿no? O sus redes sociales les falta mucho. ¿Qué podemos recomendarle a estas escuelas que no están en la era digital todavía? Primero, quitarse el miedo. Claro. Normalmente las personas que no están en algo digital, llámese página electrónica, redes sociales o cualquier otro tipo de interacción, es por desconocimiento de las mismas y porque no saben utilizarlas. Claro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es quitarse el miedo y empezar a picarle. Montessori nos enseñó a aprende a hacer las cosas justo haciéndolas. Claro. ¿No? Métete, toma el material, conócelo, obsérvalo y empieza a trabajar con él para que entiendas cómo funciona y eso te genera conocimiento. Entonces, yo creo que las escuelas que todavía no han entrado a la era digital, que ya se tardaron por muchos años, claro. Creo que es eso. Tienen que empezar a abrir las redes, abrir la página y empezar a probar y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Claro. Siempre, o una de las máximas en mercadotecnia es no pongas algo por ponerlo. Investiga, haz un poco de investigación de mercados para entender qué es lo que necesita tu comunidad. Entonces yo creo que cada escuela lo primero que debería hacer es acercarse a su comunidad y preguntarles qué necesitan, cómo están viviéndolo y cómo podrían ayudarles. Claro. Para que entonces sí puedan buscar soluciones que realmente favorezcan y no que solo digan, ya abrí la página, métete. Oye, pero es que la verdad yo no necesitaba una página. Yo lo que necesitaba era que te sentaras un rato a platicar con mi hijo. Claro. Y desde tu casa que le leyeras un cuento o que le enseñaras el material y yo por mi parte consigo el material y lo van haciendo los dos al mismo tiempo. ¿No? Entonces, creo yo que lo primero que deben de hacer es investigar qué necesitan sus comunidades y entonces de ahí poder ver todas las herramientas digitales, que hay un montón, claro, para poderse acercar y poder solucionar. Cuando le solucionas una problemática a tu mercado objetivo, lo fidelizas. Sí. Acabas de decir la razón por la cual, por lo menos, yo decidí estudiar marketing, porque de alguna manera el desarrollar herramientas justamente que resuelvan una problemática concreta es como, no sé, el corazoncito te late, ¿no? Cuando Claro. oyes hablar de esto a los grandes del marketing, y además ves que sigue siendo algo actual. Sí, nunca se deja de actualizar. No tienes que descubrir el hilo negro. Claro. Afortunadamente, como tú lo dijiste, ¿no? Hay grandes del marketing y de la publicidad que ya lo descubrieron y ya entendieron cómo trabajar. Entonces, lo único que tú necesitas hacer es conocer, claro, investigar y adaptar. Y una vez que haces esto, entonces vas a dar en la clave para las personas a las que te estás acercando. Claro. ¿Habría la necesidad un poquito de hablarle a los administrativos de las escuelas de este enfoque un poquito de CRM? Y me explico para las personas que no tienen no saben qué es un CRM. Explícales qué es CRM. Claro. Ajá.
Explícanos, por favor. Todos los softwares que te ayudan a tener relación, desde luego estos son clientes, el Customer Relationship Management, pero esto lo podríamos traducir a la relación con todas las personas que tienen interacción. Contacto con tu marca. Contacto con tu marca, desde luego. No estoy hablando nada más de papás, sino papás prospecto, la gente de tu comunidad geográfica, desde luego alumnos, exalumnos, guías inclusive, acercarles algunas herramientas para... Es que en verdad el poder del CRM es impresionante porque tiene que ver con la traducción que en algún momento un maestro me decía es cliente realmente mimado, ¿no? ¿Cómo le haces? Me encanta. Es conocer a fondo a tu cliente. Exactamente. Para poderlo ayudar. Y hoy en día está muy en boga también justo mezclar o combinar el CRM con el inbound marketing. Claro. Que otra vez, para los que nos están escuchando y que ya nos metimos de nuevo a temas técnicos. Tecnicismos. Sí. Inbound marketing, para que se entienda muy sencillo, es como la mercadotecnia acerca tu producto a las personas a través de medios digitales. Claro. ¿No? Básicamente es como es la respuesta. Entonces, si tú tienes un buen CRM, que es una buena base de datos de tus clientes, con toda la información, y entonces utilizas la mercadotecnia digital para acercarte a esos clientes, tienes una herramienta súper, súper poderosa para poderles llegar y de cierta forma hasta obligarlos a querer ir contigo. Y qué bueno que tomas el tema del inbound, porque es esta relación, esta experiencia de marca que tienen las personas, desde que te encuentran en un post en Facebook, desde que se topan inclusive llevándolo un poquito offline, si llegaran a encontrarse una tarjeta de presentación o si te ven en un foro o si alguien lo recomienda, porque creo que Montessori vive del boca en boca y hasta ahorita les ha funcionado bastante bien, pero cómo hacerlo también estratégico, ¿no? Y entonces esa persona tan lejos de repente se entera de ti y pasa por el embudo de tal manera que los vayas acercando hasta en toda la experiencia, hasta encontrarse con Montessori, ¿no? Ese punto en donde los conviertes en personas y, Miguel, dijiste algo muy importante, fidelizar, ¿no? Nos hace falta fidelizar a los papás, a Montessori, ¿no? Y bueno, a los alumnos. Sí, definitivamente es bien importante cuando tú tienes a un cliente contento y lo tienes fiel. No solo va a estar contigo, sino que va a ser uno de tus promotores más importantes. Y también es una línea muy delgada en no solo dejar que tus promotores hablen por ti, porque justo creo que eso es lo que le pasa mucho a Montessori. Dejamos que sea toda la publicidad de boca en boca y no aprovechamos las herramientas que hay hoy en día de mercadotecnia para ampliarse mucho más. Si hoy le ha funcionado muy bien al sistema de la publicidad de boca en boca, imagínate lo que podrían hacer si tuvieran una campaña mucho más estructurada de mercadotecnia. Y creo que además en estos tiempos la gran ventaja es que la mercadotecnia se ha hecho muy accesible, ¿no? Ya no tienes que gastarte los millones de pesos en promoción, ya no tienes que gastarte los millones de pesos en un contenido para televisión o un espectacular, no sé. La mercadotecnia actual con las redes sociales se ha hecho muy accesible. Lo único, y tomo completamente tu palabra, lo único que necesitamos es como acercarnos un poco
a estas herramientas y explorarlas y jugar y experimentar y ser curiosos y comunicar. Perderle el ¿no? miedo. Claro. Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. No necesitamos invertir mucho dinero. Las redes sociales son gratuitas y por eso es lo que más están utilizando hoy en día las marcas. Y tampoco necesitas tener una agencia rimbombante que te va a cobrar los millones. Claro. Los invito a que vean un poquito la publicidad que maneja se me fue el nombre de las cámaras. ¿GoPro? Exacto, GoPro. Muchas gracias. Me leíste la mente. Sí, claro. Exacto. La publicidad que tiene GoPro, todos son videos caseros hechos por usuarios. Claro. Lo único que necesitan hacer es una edición y ponerle unas palabras bonitas para que conecte con su audiencia, y son campañas baratísimas y muy eficaces. Claro. Entonces, no necesitas meterle demasiada creatividad, no necesitas, demasiada producción ni mucho dinero. Nada más hay que saber utilizar las herramientas. Claro. Si realmente las escuelas tomaran estas opciones del marketing digital, el exposure sería impresionante. Eso es lo que necesitamos. Sí, claro. Exposure. Claro. Más allá de la estrategia o el canal que utilices para entrar en comunicación con esas personas, lo importante es un poquito el mensaje, ¿no? Lo que les estás diciendo, lo que te hace diferente como escuela. Y creo que también ahí hay una herramienta que por lo menos aquí en la Torre Rosa queremos como empezar a despertar, ¿no? Y es, ¿qué tendríamos que hacer los alumnos, entre paréntesis exalumnos, para ayudarle a nuestra escuela? Yo me pongo a pensar, es que yo jamás, en este tiempo que tengo de que me fui, de que terminé mi etapa de estudiante en Montessori, jamás he hablado de mi escuela, jamás no he tenido las herramientas tal vez para poderla promocionar, y mi escuela desde luego no me ha llamado a algún programa en el cual yo pueda hablar de mi experiencia y promover mi propia escuela, ¿no? ¿Qué herramientas necesitamos como exalumnos para ponernos la playera, y si es de la Torre Rosa mejor, para ponernos la playera y promover? Claro, yo creo que ahí lo que se tiene que explotar es el sentimiento y el anhelo. Irte al recuerdo de los exalumnos de cuando eran niños, para que eso les despierte este niño interno, que lo revivan y que digan, qué bien me la pasé. Claro. Qué bonito era estar en un ambiente donde no existía el bullying, donde todos trabajaban, cada quien iba a su ritmo, pero todos estaban trabajando y había paz, había armonía. Y eso yo quiero para el futuro. Eso yo quiero para, si ya tengo mis hijos, para mis hijos o para los hijos que voy a tener más adelante, ¿no? Porque en algún momento tendré hijos. Bueno, esperemos que quieran tener hijos. Sí, claro. Pero vaya, al punto al que quiero llegar es recordarles eso para que lo vuelvan a vivir y entonces a través de ese sentimiento los activemos. Tu mamá dijo algo que se me quedó muy grabado, y es que decía, a veces yo tengo que promover la escuela o promover el método, y a veces prefiero promover el método, ¿no? Porque a mí me contrató María Montessori para ser promotora. Ella trabaja para María Montessori. No, me tocó, o sea, fue verdaderamente algo muy fuerte, porque dije, yo quiero que María Montessori me contrate como mercadólogo del método. Mercadólogo, embajador. Embajador del método, y bueno, lo que sea. Pero es eso, ¿no? Es que todo mundo nos sentamos parte de hacer este cambio en la sociedad, y la filosofía Montessori lo ha logrado en nosotros, ¿no? Sí, definitivamente. Vaya, ahí también estás tocando mucho la parte de la vocación. Claro. Mi mamá tiene vocación y
y por eso prefiere promover el método a la escuela. Que de cierta forma, si promueve el método y lo promueve tan bien como ella lo sabe hacer, lo platica tan bonito, que inherente a eso van a llegar a preguntarle, oye, ¿tú tienes una escuela? ¿O por qué hablas también del método? ¿No? Y entonces una cosa se da con la otra. Cuando una persona tiene esa vocación y te transmite desde el alma lo que siente o cómo ama esa metodología, lo sientes tú también y dices, quiero ser parte de eso. Claro. Sí. Y la verdad es que ahí va un poquito el chayotazo. A mí lo que ustedes hacen me mueve mucho porque veo que ustedes dos lo hacen con mucha pasión y con mucho cariño y eso me motiva a mí a querer ser parte de. Claro, bienvenido. Así. Desde luego, pero desde luego, yo creo un poquito también para cerrar esta conversación, que desde luego vamos a tener que volver a abrir en muchos temas mucho más específicos. Yo creo que necesitamos un poco acercarnos a las escuelas y tender la mano, ¿no? Sí. Creo que si muchos como tu mamá hablaran del método como ella habla, desde luego en sus propias especificidades y en la forma muy particular que tienen las diferentes escuelas de hablar del método y de la filosofía, si todas hablaran más, si todos hiciéramos un poquito más de ruido, si los alumnos habláramos de nuestras experiencias, y es que te comparto, de repente aquí hemos tenido a personas que hicieron másters, a personas que han estudiado bastante, gentes exitosas doctorados como tú ya en la parte de marketing y que estuvieron en Montessori. Lo único que hacía falta es como hacer este match y decir, oigan, pues si hay un diferenciador allá afuera de las personas que estuvieron en Montessori. Sí hay una cosa que nos define y sí hay una identidad Montessori que tendría que brillar un poquito más, que darle un input más interesante, ¿no? Un empujoncito de comunicación. Sí. Claro, creo que ser un poco más agresivos. La palabra agresivo, la verdad es en que buen está muy sentido. malinterpretada. Exacto. Es nada más tener más ímpetu y tener más garra para decirles, pasión. Aquí estamos, exacto, pasión, para decir, estamos aquí, estamos presentes y queremos hacer la diferencia. Claro. Pues en verdad no sabes lo que te agradecemos. Aquí al aire te comprometo a ser asesor de esta rama de marketing para escuelas Montessori. Con mucho gusto. Estamos desarrollando ahí también algo interesante que vamos a hacer con las escuelas, porque hay otro tema y ese lo podemos desarrollar más, que es el tema económico, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos nosotros solucionar a la hora de ayudar a las escuelas sin que ellas tengan que pagar tanto por una asesoría de marketing. Pero bueno, vamos poco a poco acercándonos a este mundo Montessori, esta identidad Montessori, despertando a las personas para que haya justamente esto, ¿no? Más garra, más ganas. Y muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras, por todo lo que nos ayudaste a ir apenas acercándonos a este tema, y vamos a tener que seguir platicando mucho de esto. Miri, ¿tú con qué te quedas? Ay, es que son muchas cosas. Bueno, aparte del marketing hermoso, pues ¿qué me quedo? Me quedo con toda esta parte de meterle garra, ¿no? Claro. O sea, de seguir haciendo brillar y con la parte de, pues, de saber que nuestro proyecto está siguiendo adelante y que seguimos moviendo corazones y sentimientos para que el sistema se siga promoviendo. Y justo esta parte de decir, con que un papá diga que quiere meter su hijo a Montessori, gracias a nosotros, ya sí, María Montessori nos va a dar un abrazo. Voy a estar muy contenta. Sería padrísimo. Sí. Miguel, último mensaje que quieras dar. Sí, yo creo que tenemos que hacer más mercadotecnia de experiencia, más vivencial, porque eso es lo que mueve corazones. Y al mover el corazón,
tienes ahí cautivo a la persona. Entonces, yo creo que hacia allá es hacia donde tenemos que dirigirnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta el proyecto, me encanta poder ser parte y estoy a sus órdenes. Pues, muchas gracias a ti. En verdad, bienvenido y gracias a todos los que nos escucharon, que se dieron el tiempo para sintonizarnos, para darle clic a este podcast. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana en este podcast llamado Identidad Montessori. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos en tu podcast Identidad Montessori. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto@latorrerosa.com.mx o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con @latorrerosa y yo. Nos escuchamos en la próxima.